Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Entonces, hoy es la parte 3. ¿Listo? La vida de oración de la iglesia, parte 3. La vida de oración de la iglesia, parte 3. Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 2. Y en esta sección hemos visto del 1 hasta el versículo 7. Del versículo 1 al versículo 7. La vida de oración de la iglesia, parte 3. Habíamos hablado hace 8 días, 15 días, el deseo de Dios de que la iglesia tenga una vida de oración, que la iglesia tenga una vida de oración, y cómo esta vida de oración tiene que ir ajustándose, tiene que ir fortaleciéndose, esta vida de oración tiene que ir creciendo en muchas formas. No sé cómo les fue en las reuniones caseras, pero tuvimos lindos tiempos de oración con algunos hermanos, con los hombres de la iglesia, del equipo. Estuvimos orando el miércoles también intensamente por varias peticiones. En la reunión casera también estuvimos orando, dedicando tiempo. Hace 8 días terminábamos también con una oración muy intensa al Señor y veíamos, ¿no? Esa necesidad que hay que la iglesia sea instruida en todas las áreas, en este tema de la oración, y Pablo va a empezar a exponer otras. En segundo lugar, veíamos cuáles los motivos de oración y específicamente cuál era orar por los reyes y por los que están en eminencia, pero específicamente para que vivamos, ¿qué era? Quieta y reposadamente, y en segundo lugar, en toda piedad y honestidad, o sea, vidas piadosas que reflejen el Evangelio para que las personas puedan llegar a conocer a Cristo como su Salvador. Y acá va a ser más específica la razón por la cual se debe orar. La razón por la cual se debe orar. Entonces, como título ahí o como frase, la razón por la cual se debe orar, o la razón de la oración, 3 razones que nos va a dar este texto, 3 razones por la cual se debe orar. 3 razones por lo cual se debe orar. Por lo que se debe orar. Entonces vamos a ir ahí al texto, a 2 Timoteo capítulo 2. Y en 2 Timoteo capítulo 2 recordamos esa sección del 1 al 7 y dice así. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? ¿Por cuántos? Por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hasta ahí llegamos estas semanas anteriores. Y el versículo 3 dice: porque la razón por la cual se anima a la iglesia a orar. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces, la razón de la oración, aquí en la vida de oración de la iglesia, parte 3, la razón de la oración, ¿por qué oramos? ¿Cuál es la causa por la cual oramos? 3 razones. En primer lugar, dice aquí el versículo 3, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Miren, aquí lo que Pablo va a hacer es explicarle a Timoteo, que le explique a la iglesia y que le explique a las iglesias la naturaleza de Dios, las características de Dios, las cualidades que Dios tiene. Y una de esas cualidades y características es que Dios es un Dios que quiere salvar, es un Dios salvador.
Y eso nos empieza a poner en perspectiva, porque la primera razón por la cual Pablo dice que se debe orar es porque Dios quiere salvar, porque Dios es un Dios que salva. Porque ahí en Apocalipsis me acordaba, decía, en medio del caos, Dios es el que salva. Dios es un Dios salvador, Dios es un Dios que quiere salvar. En primer lugar, miren, esto de orar por los reyes, por la salvación, dice, le da una cualidad. Esto es bueno. ¿Esto es bueno para quién? ¿Para quién es bueno que se ore? Y ahí dice, para Dios. O sea, la pregunta sería, iglesia, ¿hay un deseo en el corazón de la iglesia en agradar a Dios? ¿Sí o no? ¿Deseamos hacer lo que es bueno delante de Dios? Sí, amén, ¿cierto? Todos deseamos eso. Entonces la palabra de Dios dice que orar es bueno. Es bueno. Y esa palabra bueno nos hace pensar, no, es como si Pablo estuviera diciéndole a Timoteo, no tengo que convencerte de esto. O sea, no tengo que convencerte de que orar es bueno. Orar por la salvación, pidiéndole a Dios por quién es Él, por su carácter, por sus características, no te tengo que convencer de eso. Eso es algo bueno. Todos reconocemos que es así, ¿no? Decíamos en la primera predicación, ¿cuántos sabemos que es importante orar? Amén. ¿Cuántos deseamos que nuestra vida de oración se fortalezca y mejore? Amén, ¿cierto? Porque sabemos que orar es bueno delante de Dios. Orar es bueno delante de Dios, dice aquí este pasaje. Entonces, lo primero es, no tenemos que convencernos de esto. Es bueno delante de Dios que oremos. No hay otra forma de explicarlo, ¿no? Dios quiere que nosotros hagamos lo bueno, y bueno es orar. Pero la segunda expresión nos llama la atención, porque aquí está esta palabra, dice no solo que es bueno, sino que es ¿qué? Agradable. Y hubiera podido Pablo solamente dejar el bueno, pero no, aquí pone también que es agradable. La palabra agradable significa que es placentero. Es decir, en otras palabras, lo que dice este texto es que orar es algo que llena el corazón de Dios. Esa es la definición de esa palabra agradable. Orar es algo que llena el corazón de Dios. Y otra vez volvemos a la pregunta. Nuestro corazón desea agradarle. Nuestro corazón anhela agradarle. Uno piensa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el corazón nuestro desea agradar a Dios? Y usted se podría ir responder en su cabeza y en su corazón, ¿por qué el corazón suyo desea agradar a Dios? ¿Por qué desea serle agradable? Ahí podríamos pensar, bueno, queremos serle agradables, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, alguno que me diga, ¿por qué quiere serle agradable a Dios? ¿Por qué quiere agradar a Dios? Porque nos salvó, por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Por glorificar su nombre, por lo que Él es, por lo que Él hizo por nosotros. Entonces hay un deseo en el corazón del creyente de agradar a Dios. Y cuando aquí dice, la oración es buena y es agradable delante de Dios, está diciéndonos algo que llena el corazón de Dios, es que nosotros oremos. Y entonces, ¿qué debería hacer usted y yo y la iglesia? Si queremos agradar a Dios, si ese es nuestro deseo, si eso sale con todas nuestras fuerzas, nosotros lo hacemos porque a Dios le agrada. Es algo que llena el corazón a Dios, que llena el corazón de Dios. Agradar a Dios es lo número uno en la agenda del creyente, en la agenda de nuestras vidas. El agradar a Dios debería ser la prioridad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque queremos serle agradables. Es una pregunta interesante, porque nuestro corazón se inclina muchas veces a que nosotros hagamos las cosas no por agradar a Dios, sino por agradar ¿a quién? A los que están a nuestro alrededor, ¿sí o no?
Nuestro corazón se inclina. Alex decía ahorita cuando estaba en una ocasión, ¿a quién mira? ¿Cierto? ¿Al pastor? Bueno, tienen que mirarlo porque estoy aquí hablando y me miran, ¿no? Pero no miran al pastor, o más bien, no están aquí porque quieren agradar al pastor. No están aquí porque quieren agradar a la esposa del pastor. No están aquí porque quieren agradar a su esposa. No están aquí porque quieren agradar a su esposo. No están aquí los jovencitos porque quieren agradar a su papá. Bueno, esa no debería ser la razón. La razón es que yo estoy aquí y yo hago todas las cosas porque quiero agradar a Dios. Porque el deseo, el anhelo de mi corazón totalmente es agradar a Dios. Porque Dios me salvó, porque Dios se entregó por mí. Es interesante porque a veces uno piensa que a veces las cosas que uno hace se hacen de una forma como a regañadientes. Pero cuando uno piensa en este texto, uno dice, ¿Dios iba a regañadientes a morir por mí en la cruz? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dios iba a regañadientes a morir por mí en la cruz? No, Él iba con gozo. El libro de Hebreos dice que Él iba por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. O sea, Él iba agradado de entregarse por nosotros en la cruz. Entonces, en forma contraria, uno podría decir, nosotros vamos y hacemos lo que hacemos porque le queremos agradar a Dios, porque queremos que Dios sea agradado con lo que nosotros hacemos. Miremos un pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1, ahí prácticamente 3 hojitas antes. 1 Tesalonicenses 4:1. ¿Llegaron ahí? 1 Tesalonicenses 4:1. Hola. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. Vamos a leer ese pasaje, dice, gracias. Por lo demás, hermanos, Pablo otra vez aparece aquí esta palabra, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar ¿a quién? A Dios, así abundéis más y más. O sea, abundéis más y más, hermanos, en agradar ¿a quién? A Dios. Ese es el deseo del corazón del creyente. Pues ese debería ser el deseo del corazón del creyente. Nuestra meta número 1 sería agradarle a Dios más y más, con todo lo que hacemos, con todo lo que hacemos, pensamos, decimos, con todo lo que actuamos. Hay muchos momentos en el que el corazón quiere agradarse a sí mismo y es algo natural del pecado en el corazón del ser humano, luchamos con eso. Pero el deseo del corazón de Dios es que nosotros le agrademos más y más en agradecimiento en lo que Él ha hecho por nosotros. Aquí dice que la oración es buena y es ¿qué? Agradable. Esto llena el corazón de Dios. La meta número 1 del creyente debería ser agradar a aquel que se entregó completamente por su vida. Y creo que eso nos ayuda a analizar cómo hacemos lo que hacemos, porque ustedes saben ese dicho, ¿no? El dicho dice, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿sí o no? Es interesante. Poniéndolo en el contexto de iglesia, uno piensa que la actitud de la iglesia nunca sea, como allá va a estar, entonces ahí sí voy. Pero como no está, entonces no voy. Como yo sé que allá no va a estar, entonces no voy. Porque no es el deseo agradar a nadie más, sino agradar a Dios. Esta esta porción nos dice aquí, es bueno, llena el corazón de Dios.
que la iglesia ore y que la iglesia se entregue a la oración. Dios es así. Dios se agrada con la oración de su iglesia. Yo no quiero hacer algo que a Dios no le guste. ¿Sí o no? Lo hago porque soy pecador, pero no quiero hacer algo que a Dios no le guste. Ese no es mi deseo. Mi deseo es hacer lo que a Él le guste en esta vida cristiana. Esto es la vida cristiana. Miremos el libro de 2 de Corintios. Vayan conmigo ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9. 2 de Corintios 5, 9. Dice Pablo también, otra vez aquí Pablo desarrollando todo este concepto por las cartas, dice en 5:9, por tanto, ¿qué dice Pablo? Procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿A quién? A Dios. Ausentes o presentes, que él está hablando la ausencia de su cuerpo presente con el Señor. Y miren la razón por la cual él dice en el versículo 10 porque él quiere ser agradable también. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, hay una razón. Yo quiero agradarle a Dios por lo que Él hizo por mí. Y en segundo lugar, yo quiero agradarle a Dios porque sabe que un día voy a estar parado enfrente de Dios y Dios me va a llamar a cuentas. Y yo voy a tener que rendir cuentas a Dios en el tribunal de Cristo. Y hay algunas intenciones del corazón que las hice para agradarme a mí o agradar a otros y no para agradar a Dios. Y dice en el 1 Corintios capítulo 3 que esas obras van a ser quemadas por fuego y se van a quemar ahí. Las otras que hice con la intención correcta de agradar al Señor va a ser como el oro, la plata, las piedras preciosas, se van a purificar, voy a recibir una recompensa para adorarlo a Él y alabarlo a Él. Entonces hay dos razones. Yo quiero serle agradable a Dios porque Él me salvó. Y yo quiero hacerle agradable a Dios porque un día voy a tener que rendir cuentas a Él, dice Pablo. Pero el deseo número uno y la prioridad número uno de la vida del creyente debería ser vivir cada día, cada instante para agradar ¿a quién? A Dios. Y la oración dice aquí que esto es bueno y es agradar. Dios se deleita en que su iglesia ore. Bueno, ahí está el corazón trabajando, ¿no? Hay cosas que ajustar. Sí, yo quiero serle agradable a Dios. Sinceramente, pienso en mi vida y digo, uy Señor, hay tantas cosas que tengo que ajustar. Hay tantas cosas que tengo que batallar y vencer. Bueno, lucho para eso, lucho por la santidad porque la santidad es la voluntad de Dios. Y eso también es la voluntad de Dios y eso también es agradable a Dios. Entonces, yo quiero serle agradable. Yo quiero procurar serle agradable. Y si la vida de la iglesia fortalecida le agrada a Él, pues ¿por qué vamos a trabajar y a luchar? Pues porque la vida de oración de la iglesia se fortalezca y se ajuste. Es algo natural. Yo quiero eso. ¿Iglesia quiere eso? Amén. Bueno, la mitad de la iglesia, la otra mitad ahí va luchando todavía en que será que sí o será que no quiero serle agradable. Bueno, queremos serle agradables. En medio de nuestro pecado podemos serle agradables. Entonces, las razones de la oración en primer lugar, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios. Última cosa y para decir bueno y agradable, Dios celebra esto. Y si Dios celebra que la iglesia ore, entonces tenemos que enfocarnos más y más en orar. Si Dios celebra esto, si Dios se agrada, si es algo que tiene placer su corazón, enfocamos más y más en la vida de oración de la iglesia. Entonces sigan animadas mujeres, sigan animadas a llegar los lunes a la noche y los viernes en la mañana a orar juntas como mujeres. Sigan animados a llegar a la reunión casera para orar juntos como hermanos. Ayer tuvimos un tiempo de oración con los jóvenes y estuvimos ahí orando
unos minutitos, bastante para los jóvenes, creo yo, pero estuvimos orando ahí, invirtiendo tiempo en la oración, más y más, hazlo más y más. Y en tu vida de oración personal, arrodíllate delante de Dios, más y más, y hazlo más y más, porque Dios se agrada con las oraciones. Dios va, ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis y 5 decía, Dios va a orar en respuesta a las oraciones que hicieron todos los santos a través de la historia. La oración es importante para Dios. ¿Recuerdan en el tabernáculo la hora del incienso? En la hora del incienso tomaban un carbón del altar, lo llevaban al altar de incienso y ese aroma subía como olor fragante a la presencia de Dios. Dice que a la hora del incienso todos los que estaban afuera del templo se quedaban en silencio, callados, orando, dice que por 1 hora se quedaban ellos orando en silencio, diciendo, Señor, tú eres Dios, Dios de los dioses, Dios todopoderoso, fuera de ti no hay ninguno, tú eres el Dios omnipotente, a quien debemos temer, a ti toda la gloria y la honra. Y ellos oraban, porque para Dios esa oración es algo que sube como un olor agradable a Él. Y si esto le agrada a Dios, si esto es algo en lo que Dios se deleita, si esto es algo en lo que Dios celebra, hazlo más y más. Dedica tu vida como individuo y dedica tu vida como iglesia a orar. Oremos. Esto es algo que es bueno y es agradable. Y ahí dice, delante de nuestro Dios. Delante de nuestro Dios. Entonces acá vemos que Dios se deleita y es agradable para Él que oremos, y dice delante de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Dice delante de nuestro Salvador. Delante de nuestro Salvador. Esto refleja la naturaleza de Dios, porque Dios quiere salvar. Dios es un Dios que a través de la historia ha mostrado salvación. Aquí pensábamos, por ejemplo, en la historia de Jonás. La historia de Jonás. ¿Ustedes recuerdan? Dios a quién quería salvar? A toda la ciudad de Nínive, que eran el número 150,000, me parece que era el número 150,000. Y Dios quería salvarlos, pero ¿saben quién no los quería salvar? El carácter de Dios es salvar. Dios ama salvar. Es más, el Señor Jesucristo dijo que Él vino ¿para qué? Para buscar y salvar a lo que se había perdido. O sea, el deseo en el corazón de Dios siempre ha sido la salvación. Es más, la historia de la redención y el plan de salvación no fue diseñado desde que el hombre pecó. El plan de salvación fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Estaba dando la clase de Apocalipsis ahí a los hermanos ahí en Argentina el viernes y decía el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. No, el cordero no fue inmolado, sacrificado antes de la fundación del mundo. Fue cuando llegó a la tierra, se hizo hombre y murió. Pero Él lo está poniendo en forma de que Dios tiene todo bajo control y desde antes de la fundación del mundo Él ya había diseñado un plan de salvación. Ahí empiezan las preguntas. Y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, entonces ¿para qué lo creó? Es una pregunta que no tenemos respuestas. Lo importante aquí es que Dios quiso salvar. Dios es un Dios que salva. Pero a Nínive Dios quería salvarlo y al final ¿qué? ¿Lo salvó o no lo salvó? Sí lo salvó porque se arrepintieron, porque ellos creyeron. Pero interesante es el corazón del ser humano. Porque Dios quiere salvar y Jonás se fue lo más lejos posible porque Jonás no quería que nadie se salvara. Qué interesante, ¿no? Dios manda a sus heraldos para que lleven el mensaje de salvación, para que oren por la salvación de las personas, pero a veces sus heraldos no honran el carácter de Dios. El carácter de Dios es que Dios es un Dios salvador. El carácter de Dios es el Dios que Dios quiere salvar, Dios ama salvar. Pero a veces los intermediarios, los heraldos,
son los que no quieren que nadie se salve. O bueno, de pronto sí, pero a veces no se muestra eso de la forma que se debería mostrar. Dios es un Dios que salva. Dios es un Dios que quiere salvar, que ama la salvación. Este es un tema muy interesante y muy crucial, porque Dios quiere salvar y Dios ama salvar y Dios quiere que todos se salven. Ahora hay una doctrina muy fuerte que habla que solamente Dios amó a los escogidos y que Dios solamente murió por los escogidos y que Dios solamente quería salvar a los escogidos. Este texto no muestra eso. Este texto muestra totalmente lo contrario. Dios amó a todos y Dios quiso salvar a todos. Eso no significa que todos se van a salvar, pero Dios amó a todos. Su obra de salvación es para todos los hombres. Miren lo que dice aquí en 1 de Timoteo, ahí una página adelante. Una página adelante. Y dice 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. 1 de Timoteo 4, 10. Dice acá, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente. Y dice que es el Salvador ¿de qué? De todos los hombres, mayormente de los que creen. Dios es el Salvador ¿de quiénes? De todos los hombres. Pero solamente se van a salvar los que creen. Solamente se van a salvar los que creen. Pero Él se entregó ¿por quién? Por todos. Y eso es importante aclararlo, porque es que la doctrina muy fuerte que está ahorita saliendo con mucha fuerza, y son personas que exponen con mucha claridad muchos pasajes bíblicos, pero muchos de ellos tienen una posición extrema en cuanto a que Dios solamente amó a los escogidos, o sea, a los que van a creer, que Dios solamente los amó a ellos y que a los otros no podía amarlos porque ellos son objeto de su ira. Bueno, este texto no nos dice eso. Este texto nos dice que Dios amó a todos los hombres, y todo significa todos. Y miren que el deseo de Dios, como decíamos, el problema con esta doctrina errada es que ellos no están viendo el carácter de Dios. Ellos no están viendo el carácter de Dios. El carácter de Dios es que Dios es un Dios salvador y que anhela salvar desde el principio, desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Quitarle a Dios, que solamente amó a algunos y no a otros, es quitarle mucho de su carácter, porque su amor entonces sería parcial, su amor solamente sería fragmentado. Su amor solamente sería por unos y no por otros. Es más, podríamos decir, Dios hace acepción de personas. Pero también, entonces esto no puede ser así. Dios amó a todos, pero también esto quita otra idea teológica que han discutido por años, que se llama el universalismo. El universalismo dice que como Dios murió por todos, entonces todo el mundo se va ¿a qué? A salvar. Y como Dios murió por todos, entonces pues Dios es un Dios de amor. Y como Dios es un Dios de amor, entonces pues nadie se va a ir ¿a dónde? Al infierno. Hace poco, pues ustedes saben, murió mi tío, murió un familiar, y uno escucha muchas cosas cuando ese tipo de cosas pasan, ¿cierto? Y en la familia está la sensación de tranquilos, que él está en el cielo bailando. Él está en el cielo bailando, está contento, está feliz, y nosotros ya vamos para allá también con él. O sea, ellos están convencidos de que van a ir al cielo, porque Dios es amor y Dios es salvador. Pero no, este versículo no dice que todo el mundo se va a salvar. Este versículo dice que solamente quienes, los que creen, se van a salvar, aunque Dios murió por todos. Pero esta salvación se hace efectiva solamente a aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador. Miremos unos pasajes del carácter de Dios. No le quitamos lo que Dios es.
Isaías 45, versículo 22. Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Bien, en el momento más difícil de la historia de Israel, Dios dice esto para ellos y para todas las naciones. Isaías 45, 22. ¿Ya llegaron ahí? ¿Sí? ¿Llegaron ahí? Isaías 45, 22. Antiguo Testamento. ¿Sí? Estamos en un concurso de los libros de la Biblia por reuniones caseras. ¿Sí están en el concurso? No, todavía no han empezado a llenar tus de la Florida. Hay que decirle al hermano José que ajuste ahí. Hermano José, hay que ajustar el concurso. Ahí está, ya leímos. Isaías 45, 22 dice: mirad a mí y sed que todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ezequiel capítulo 18. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel 18, 23. Miren la pregunta que hace aquí. Es una pregunta que tiene una respuesta lógica. Dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. O sea, ¿quiere Dios y se deleita y anhela la muerte del impío? No anhela la muerte del impío, no desea la muerte del impío. Pero desafortunadamente, si el impío no cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, ese impío se va a perder. Pero Él desea la muerte del impío, no. Él quiere la salvación del impío y por eso vino a salvar. Él quiere la salvación de las personas, por eso Él vino a salvar. En el mismo Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33. En 33:11 de Ezequiel. Hay unas páginas después, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Quiere Dios la muerte del impío? No quiere la muerte del impío. Él no anhela la muerte del impío. Él vino a morir por los impíos. Él desde siempre ha ideado su plan de salvación para que los impíos como nosotros creyéramos en Él y nos salváramos. Versículo famoso, Juan capítulo 3, versículo 16. Ese sí, no lo sabemos, ¿cierto? De memoria. Pero Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El problema con la doctrina que tenemos ahora, que está muy fuerte en cuanto a esto de la salvación, muchos de ellos se nombran ellos como calvinistas extremos, hipercalvinistas. Muchos de ellos también tienen una posición muy radical. Iglesias reformadas tienen una posición muy radical, muchos no, muchos otros sí. Pero ellos dicen que este texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese mundo solamente se refiere a los escogidos, o sea, a los que se iban a salvar. O sea, aquí cuando habla de la palabra mundo, dicen ellos que solamente era para los que se iban a salvar, o los escogidos de Dios, que Dios no amó a todos. El texto de Primera de Timoteo capítulo 2 no nos da lugar para esa doctrina. El texto de Primera de Timoteo capítulo 2 nos aclara que Dios murió por ¿quiénes? Por todos. Que Dios es el salvador de ¿quiénes? Pero mayormente de los que van a creer. Miren, es tan clara la doctrina de la salvación por todos, que en el libro de Apocalipsis, perdón que nombre tanto Apocalipsis, pero es que lo estoy enseñando, entonces lo tengo muy fresquito. Pero en el libro de Apocalipsis dice que sale un ángel desde el cielo, desde el trono de Dios, y predica el evangelio eterno a todas las naciones de la tierra, a todas las lenguas, tribus, pueblos y naciones. ¿Por qué predica el evangelio eterno a todas las naciones de la tierra? Porque Él quiere que se salven, aunque ya en ese momento ya se han puesto la marca de la bestia y no se van a salvar, porque decidieron. ¿Qué decidieron?
decidieron no creer en el Salvador. Pero la doctrina es clara. Dios mandó, por ejemplo, a hacer discípulos ¿a quiénes? A todas las naciones, todas las etnias tienen que ser alcanzadas con el Evangelio. Nosotros tenemos que esforzarnos para alcanzar a uno más con el Evangelio de Jesucristo. Los que creen se van a salvar, los que no creen no se van a salvar. Pero aquí, volviendo aquí un versículo más. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Aquí habla Pablo a los corintios del ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación le llama a él. Dice, versículo 13. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos deja sin salida, pensando esto, que si uno murió se les borró esa palabra de la Biblia otra vez. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sí están en 2 Corintios? ¿Sí? ¿Nuevo Testamento? ¿Están ahí en Nuevo Testamento? Para que Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, otra vez, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, la palabra de reconciliación es para dársela a ¿quiénes? A todos. Los que creen en Cristo como su Salvador son nuevas criaturas. Pero el deseo de Dios, el mensaje de Dios es para todos. Dios es el Salvador de todos los hombres, hasta los que se van a perder. Él es el Salvador de ellos, pero los hombres tienen que creer en Jesucristo como su Salvador para que puedan disfrutar de la salvación de Dios. La primera razón por la cual oramos es porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y esto lo que nos va a afirmar es que la naturaleza de Dios es que Dios es un Dios salvador. Ahora, como para reforzar la idea, ¿no? Él quiere, volvamos allá a 1 Timoteo capítulo 2. Va a hablar un poquito más de Dios. Y dice, versículo 4 de 1 Timoteo capítulo 2. Dice, de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Dios mostró su deseo de salvación, su deseo de no perdición, Dios no desea que los hombres se pierdan. Cualquier doctrina, decía aquí el pastor Matías predicando acerca de este pasaje, cualquier doctrina que anula el deseo de salvación de Dios no es una doctrina sana, no es una doctrina precisa. Cualquier doctrina que anula el deseo de salvación de Dios no es una doctrina sana, no es una doctrina precisa. Y hay que tener cuidado. Esto es de mucho cuidado para la iglesia. Si hay una doctrina que está afirmando algo que no es preciso según la interpretación bíblica, hay que tener cuidado. Porque esa doctrina, hablábamos de los falsos maestros anteriormente, y las falsas enseñanzas pueden desviar a la iglesia y hacerle mucho daño a la iglesia. Entonces hay que tener cuidado. Yo les digo, hay personas que reconozco como unos muy buenos maestros de la Biblia, pero varios de ellos creen esto. Entonces hay que tener cuidado.
Ya no porque sea tal predicador famoso, entonces pues yo creo todo lo que ese hombre dice. Es más, ni siquiera porque soy yo, Julián, que digo algo acá, ustedes tienen que creer todo lo que yo digo. Ustedes tienen que ¿qué? Que mirarlo, que analizarlo, que escudriñarlo, que mirarlo en el contexto bíblico, que tomar las herramientas de interpretación bíblica. Pero, o sea, se los digo yo con toda la claridad del mundo, hay personas que enseñan esto, que los reconozco como personas que enseñan muy bien muchos temas de la Biblia, pero en este punto no son precisos. No hay una sana enseñanza en esta doctrina de la salvación. Y es más, no solamente en la doctrina de la salvación, que sería la soteriología, sino en la doctrina de la teología propia, que es el carácter de Dios, lo que Dios es. Dios es un Dios que salva y que desde el principio quiso salvar, y que su salvación la extendió a todos los hombres, y que cuando se habla de la palabra mundo no significa los escogidos, sino mundo significa todo, el mundo conocido. Dios vino a morir por todos, y todo aquel que en Él cree es heredero de esa salvación y no se pierde, sino que tiene vida eterna. ¿Ya es usted salvo en Cristo Jesús? Porque Dios quiso salvarlo. Amén. Porque Dios quiso salvarlo. Entonces, cualquier doctrina que anula el deseo de salvación de Dios no es una doctrina precisa, no es una doctrina sana. Esto obviamente tampoco anula la doctrina de la elección, ya la tratamos con Sebastián en 1 Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, pero no anula tampoco eso. Pero es que la doctrina de la elección y la doctrina de la voluntad humana son como una carrilera del tren que es paralela y que nunca, no podemos cruzarla, no podemos unirla, seguramente porque nuestra mente es muy finita. Pero ahí están, hay una doctrina de la elección que no vamos a sacar, hay una doctrina de la voluntad humana. Todo el que es salvo es porque cree, no hay otra forma de salvarse, tiene que creer en Jesucristo como su Salvador. No sabemos cómo choca eso, de pronto en el cielo lo podamos armar bien, completamente, pero hasta ahí sabemos. El problema de estas doctrinas es que piensan saber más que Dios, y piensan que entienden completamente lo que Dios dice. Y a veces no se puede, y hay que estar tranquilos con eso. Hay que estar tranquilos en que a veces no podemos solucionar todo lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita, y la mente de Dios es infinita. Ustedes saben ahí Deuteronomio 29, las cosas escondidas de Dios se las dejamos a Él, pero las reveladas son para sus hijos. Entonces, en esas cosas tenemos que descansar. Nosotros confiamos en lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que Dios vino a salvar a todos, que Dios quería a salvar a todos, y que esa es la oración que la iglesia tiene que hacer. Y esa oración es la que es buena y agradable delante de Dios, llena el corazón de Dios. Entonces no anula la elección, tampoco afirmamos el universalismo, que significa que todo el mundo se va a salvar. No, solamente los que creen en el Salvador se van a salvar. Entonces no podemos decir que Dios no ama a todos. Es muy claro que dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Aún aquellos que se iban a perder, Dios los amó, pero se van a perder porque no creyeron o no creen en Jesucristo como su Salvador. Entonces no podemos decir que Dios no ama a todos. Y eso, por eso hay que tener mucho cuidado, porque como les decía, hay unas enseñanzas muy fuertes en cuanto a esto, con personas que son famosos también, que hablan en cuanto a esto. Entonces, primera razón es porque esto es bueno y agradable delante de Dios, la razón de la oración, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y hay otra cosa más que Él quiere. Primera razón, esto es bueno y agradable delante de Dios. En segundo lugar, la segunda razón es porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y en tercer lugar, Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿Están ahí en 1 Timoteo 2? ¿Sí? ¿Están ahí en 1 Timoteo 2? ¿Sí? ¿Cuántos ya están dormidos? ¿No? ¿Todavía no? ¿Cuántos están pensando en el almuerzo de la madre? Estoy pensando que dejé la olla prendida y se va a quemar todo el almuerzo de la madre. ¿Enfocados? ¿Pendientes?
Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Segunda razón es porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él desea que todos los hombres se entreguen a la salvación divina. Y en tercer lugar, Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Esa palabra vengan significa se muevan hacia, hasta convertirse en, que tengan una condición de el conocimiento de la verdad. Miren, Dios desea que los hombres todos lleguen al conocimiento de la verdad. No va a pasar que todos lleguen al conocimiento de la verdad, pero ese es el deseo de Dios y eso es lo que Dios quiere que nosotros oremos. Y eso sí es muy interesante y muy importante, porque cuántas cosas se escuchan que uno dice tremendo, porque eso era algo que yo creía y es mentira. Es mentira. Y uno dice, ay Señor, gracias porque un día yo estaba en el error y ahora conozco la verdad tuya, que es tu palabra, la salvación, el Salvador. Pero uno le da tanta tristeza, tantas cosas. Hablábamos en la reunión casera, ahorita decía Alex, ¿cuántos estaban en fila para el chamán llanero, María Leonza, Walter Mercado? ¿Cuántos estaban en fila de a 200,000? La mentira del diablo que los tiene cegados y que los va a llevar a una perdición. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que orar que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad para que sean salvos. Quiere Dios que ellos se muevan hacia el conocimiento de la verdad, que lleguen a convertirse al conocimiento de la verdad, que su estado sea que conocen la verdad de Dios, la viven y la enseñan para que otros se salven y ellos también oran. El conocimiento de la verdad. Orar por el mundo, por la salvación del mundo perdido, refleja el carácter de Dios. Dios quiere que los hombres se salven todos y Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Aquí nos dice, en unos apuntes que encontré, dice: los cristianos deben orar por todo tipo de personas, judíos, gentiles, las autoridades, los enemigos, los de otra cultura, los de otra raza, las personas que pareciera imposible que cambiaran. ¿Piensan alguno de esos? Parece que es imposible que lleguen al conocimiento de la verdad. Ay, muchos de ellos son sus hijos, muchos de ellos son sus familiares, muchos de ellos son sus esposos. Dice, yo creo que, ¿qué es lo que uno dice? Yo creo que nunca van a cambiar. Miren, mientras esté vivo, ore. Mientras esté vivo, ore de rodillas, implorando, pues esto es lo que Dios desea, botado, suplicando, es lo que Dios quiere. Y mientras ese joven, adulto, anciano tenga vida, ore y predíquele y muéstrele con una vida piadosa que Cristo vive en usted. Pienso en mi tío otra vez, hace 2 semanas. Ahí estaba él, el día antes de morir, videollamada con mi papá. Está ahí el tío. Dije, tengo temor de decirle, ahí estaba mi tía no cree en Jesucristo como su Salvador. Y ahí estaba mi tía y empieza el temor, ¿no? El temor. Le digo por videollamada que crea en Cristo como su Salvador, que es el único camino y la única salida. ¿Le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Ay, mi tía, ay, se va a morir. Se murió al otro día. Tío, la única forma de que descanse realmente es que crea en Jesucristo como su Salvador. Pídale al Señor que perdone sus pecados y pídale al Señor que lo salve. No hay otro camino. No se aferre a esta vida, aférrese a la vida eterna en Cristo Jesús. Eso fue lo que le dije. ¿Qué más le iba a decir? Tranquilo, tío, ánimo, fuerza. Pues la fuerza ya no la tenía. Estaba muriéndose, no iba a tener más fuerza. Su cuerpo ya no tenía más fuerza. ¿Qué le iba a decir? Ánimo, tío, vamos que para adelante.
¿pa'lante que de esta salimos? No, esos son frases de cajón que en ese momento no sirven, porque no son verdad, son mentira. No es el conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Predicamos el Evangelio. Y me acuerdo que mi papá pasó ahí después de la videollamada: Eduardo, cree en Jesucristo como su Salvador. Le dijo mi papá: aférrese a Él, entréguese a Él. Hasta el último momento oramos por todos, porque hasta que ellos dejen de respirar, tienen la oportunidad de creer en Jesucristo como su Salvador, porque Dios quiere que ellos sean salvos. Ese es el carácter de Dios. Oramos por todos. Dios no deja afuera a nadie, aunque no todos se van a salvar. Que si mi tío fue salvo, hasta donde creemos, no vino al conocimiento de la verdad. Pero no sé, la eternidad lo dirá. Quizás, como decimos, el ladrón en la cruz, en el último momento, creyó en el Salvador y ¿qué? Se salvó. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que si mi tío en el último momento antes de morir puso su confianza en el Salvador y se acordó, él estuvo en toda la historia de la esperanza de la pandemia con John era su compañero de historia de la esperanza. Él llegó a decir: ¿cómo así? O sea que siempre nos enseñaron que María era la redentora o la salvadora, entonces eso no es así. No, tío, eso no es así. O sea que solo Jesucristo es el Salvador. Sí, no hay otro. No, él estuvo en toda la historia de la esperanza. Que si en el último momento creyó en Cristo, espero que sí, pero no sé. La eternidad nos los dirá. Hasta el momento en el que supimos, no. Dios quiere que oremos por todos, aún el que parezca más duro. ¿Ya se rindió en orar por ese duro? ¿Ya se rindió? ¿Cuántos ya se rindieron por orar por ese duro? Ese que no, que parece que no. ¿Ya se rindieron? No se rindan. Dios quiere que ese hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Entonces, Dios quiere las 3 razones por las cuales debemos orar. 1, porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador. 2, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y 3, porque Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí la verdad solamente es una. El cristianismo, y no quiero que suene orgulloso, porque no es por orgullo, es la verdad de Dios. Pero el cristianismo es exclusivista. O sea, aquí hay un Dios que es único, no hay varios dioses. Es una sola verdad, no hay varias verdades. Yo pensaba, sería, no sé si la palabra sería lindo, pero sería bueno que la verdad fuera la que cada cual quisiera creer, ¿cierto? Pues eso sería, ¿cómo sería la palabra ahí? Esperanzador, motivador, que la verdad fuera la que cada uno quisiera tener. Hay un movimiento que llama el movimiento relativista, que viene más o menos desde mitad del siglo pasado, 1950, en el que quitaron las verdades absolutas de la mente de las personas. Entonces, para el mundo hoy, de pronto no para nosotros, pero hay otros que se mueven en otros ámbitos, pero para el mundo hoy la verdad absoluta no existe. La verdad es relativa. ¿Qué significa que la verdad sea relativa? Que lo que yo quiera creer, eso puede ser verdad. Entonces una persona dice: no, pues yo no quiero creer que hay un solo Dios, yo quiero creer que hay varios dioses. No, solamente hay un Dios, un solo mediador, un solo salvador. No, pero está bien, es que eso es lo que tú quieres creer, y pues te respeto tu idea, pero respétame la mía también. Tolerancia, inclusión. Dios no aprueba eso.
Dios dice que solamente hay un Dios, solamente hay una verdad. Para muchos el cristianismo podría ser orgulloso y arrogante. No es orgullo y es arrogancia. Es que Dios quiere que se salven y la única forma de salvarse es como que vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad solo es una. La verdad es que hay un Dios, que hay un solo Salvador y que hay un solo mediador en el que tienen que creer. Sí, es único. No hay otro camino. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo hemos dicho varias veces, ¿no? El que cree que reencarna, el que cree que no pasa nada, muere y se acaba su existencia. Como otros seres, por ejemplo los animales. Los animales no tienen eternidad. Los animales mueren y ahí se acaba su existencia. Entonces, gracias a Dios, es bonito lo que Dios nos permite vivir junto a las mascotas, pero los animales no van a estar en el cielo. Sé que muchos aman sus mascotas, sus perritos, los gaticos, está bien, no hay ningún problema. Pero la verdad es que ellos no van a estar en el cielo. No van a estar en el cielo. Que si van a haber animales en el cielo, eso es otra cosa. Seguramente sí, seguramente sí. Por lo menos venimos en caballos montados con Cristo cuando viene a destruir a los que están en contra de él. Caballos hay. Caballos hay. Es mejor que empiece a aprender ahora porque si no, se va a caer del caballo y mi caballo le va a pasar por encima. Por lo menos caballos hay, o sea, animales hay, seguramente. Dicen que Dios va a hacer todo nuevo, una creación nueva y de pronto, sí, ahí van a estar. Bueno, pero los animales que hoy tienen no van a estar en el cielo, ¿listo? Para aclararlo, sé que de pronto para algunos es duro, pero lo lindo es que, miren, las mascotas que aman no van a estar en el infierno, ¿cierto? No van a estar sufriendo, ya, su vida pasó y qué lindo, gracias a Dios por lo que nos permitió vivir con las mascotas y listo. Entonces, no van a estar, no van a estar. Algunos piensan entonces que ahí, porque hice ese paréntesis, allá, algunos piensan que mueren y ahí quedan, como los animales, ¿no? Algunos piensan que mueren y van a ir al purgatorio y unos añitos ahí en el purgatorio purgándose y al cielo. Otros piensan en el limbo, vivo en el limbo. No, cuidado. Algunos piensan en el limbo, un estado intermedio. Algunos piensan en las ánimas benditas y hasta le dejan agüita. Ahí están rodando por todo lado. Sí, y no sabe, pastor. Un día me visitó. Lo siento, la verdad de Dios es que era Satanás o algún demonio. Yo sé que es duro, pero esa es la verdad. No les puedo mentir. No hay otro estado. Sería motivador que todas las verdades fueran verdad, pero es una contradicción. Solamente puede haber una verdad. Y lo loco de este mundo en este momento, en esta historia, es que todo es relativo. ¿Sí o no? La verdad es que usted es hombre. No, esa no es la verdad. Yo quiero ser ¿qué? Mujer. Y me percibo como mujer. No, la verdad es que usted es mujer. No, yo me percibo como hombre y yo quiero decir que soy hombre. Es mentira, porque usted es hombre o mujer, no hay otro. No, yo me percibo como, hay tantas locuras, pero ahora se están percibiendo como animales, como objetos. Hay uno que se manda a poner cuernos de rinoceronte porque se cree un rinoceronte. El otro se cree lo que se quiera creer. No, eso es la mentira. Y miren, por eso es que la vida de oración de la iglesia tiene que estar volcada en que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque qué tristeza
Ven tantos y tantos testimonios de niños, adolescentes, niños que se mutilan su cuerpo porque podían los papás, sí, claro, si se percibe como mujer, pues que sea mujer, se mutilan su cuerpo, se dañan todo su organismo, al final son hombres y después están en unas edades avanzadas y dicen, ¿qué hice yo? Me quité algo que era parte de mí y ahora estoy sufriendo las consecuencias. Había un reality ahí vi una noticia de un reality que se hicieron famosos, se llenaron de plata. Él creo que era la primera mamá que había dejado que desde muy pequeñita, a los 2 años, 3 años, el niño se empezó a percibir mujer. Y salió la noticia, el boom, le hicieron hasta un reality porque fue la primera mamá en Estados Unidos en que permitió eso. Ahora la chica tiene 23, 24 años y la chica, el chico, no es chica, el muchacho, que se ve como mujer, el muchacho le dice a la mamá, estoy teniendo unos conflictos en mi interior porque es como si yo fuera otro. Ah, claro, porque la verdad de Dios es que usted es hombre y siempre va a ser hombre, y eso no lo va a quitar ninguna cirugía, no lo va a quitar las hormonas. Entonces uno piensa, este mundo relativista con tanta tristeza necesita que la iglesia ore porque vengan a la salvación y vengan al conocimiento de la verdad. Este mundo está perdido. Nosotros hacemos parte de ese mundo, el Señor nos salvó. Entonces, ahí dice, y tercera razón, ya voy terminando. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, y ahí dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que ¿quién es? Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. Muchos han tenido a María como la mediadora entre Dios y los hombres. Muchos de ustedes estaban en la religión pues que conocemos culturalmente y vivíamos eso y creíamos eso, que María era mediadora. No es. ¿Solamente quién? Solamente Cristo, quien se hizo hombre. Solamente un hombre podría morir e interceder por los hombres. Entonces la tercera razón es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio a sí mismo en rescate, y otra vez vuelve a repetir Pablo ahí, en rescate por todos. Por todos. Termino diciendo esto. Nuestro corazón estaba rebelde contra el Creador, y el Señor tomó el rescate que nosotros teníamos que pagar. Esa palabra rescate es la palabra que significa que Él compró a un esclavo y lo sacó de la esclavitud para darle salvación. Esa es la palabra rescate. Pero no es simplemente que Él pagó, sino que Él se entregó para morir y padecer lo que nosotros merecíamos. La verdad es que Él se dio a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Qué le hace pensar eso? Dios se dio por usted y pagó su rescate para que usted fuera salvo. Eso nos debería llevar a orar, a interceder por otros y a vivir vidas piadosas que le honren y le glorifiquen, serle agradable. Iglesia, intensifiquemos la oración más intensa por la salvación de personas. Dios quiere salvarlos. Iglesia, no se rinda en orar por los duros, porque los duros Dios los puede salvar mientras estén respirando. Iglesia, oremos y pidámosle al Señor que podamos serle agradables a Él en la vida de oración de la iglesia. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti, agradecidos por tu palabra, por tu verdad, Señor.
¿Qué sería de nosotros si estuviéramos perdidos ahí en el error como lo estábamos antes, quizás creyendo cosas tan sin sentido y tan vanas? Padre, no sé, perdónanos por quizás ser negligentes en todo esto de la oración, de la vida de oración personal y de la iglesia. Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti tanto, necesitamos de ti cada día. Necesitamos, Señor, que nuestra vida sea agradable a ti porque tú lo mereces. Padre, glorifícate, Señor. Permítenos ver tu gloria llegar y extenderse a través de muchas personas que te conozcan. Padre, hoy agradecemos porque hay un Dios mediador. Hoy agradecemos porque hay un Dios salvador. Hoy agradecemos porque hay un Dios intercesor. Hoy agradecemos porque hay un Dios que quiere que todos los hombres sean salvos y que amó tanto al mundo que se entregó para que sean salvos. Padre, en medio de tanta locura que hay en este mundo, nosotros te rogamos que las personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Y te glorificamos porque la realidad también es que hay muchas personas llegando al conocimiento de la verdad en muchas partes del mundo. Padre, hoy queremos darte las gracias porque nos has salvado. Estamos muy agradecidos por eso. Y nuestro deseo también del corazón es que nosotros seamos agradables a ti. Para eso, Señor, nos creaste. Para eso nos salvaste. Nosotros queremos serte agradables, Señor. Hay muchas personas en este lugar, en este salón hoy, que quieren agradarte a ti, que hay realmente un deseo genuino de agradarte a ti. Padre, por eso oramos y te pedimos que nos permitas vivir una vida piadosa, una vida honesta, una vida que te ama, que te mira a ti. Una vida que desea como primer lugar en su vida agradarte a ti por sobre todas las cosas. Padre, perdónanos cuando no hemos sido agradables a ti, cuando quizá hemos tomado decisiones que nos alejan de ti, cuando hemos quizá endurecido nuestro corazón y ese corazón duro no te agrada. Perdónanos. Quizá hoy es un momento para retomar, afianzar, confesar, arrepentimiento, tomar un nuevo aire y seguir hacia adelante, Señor, agradándote a ti. Oramos por aquellos que de pronto hoy están lejos de nosotros, que han endurecido su corazón, que están desanimados, que están viviendo una vida para agradarse a ellos mismos. Te pedimos por ellos para que tú redargullas su corazón, inquietes su corazón y que ellos, Señor, puedan darse cuenta que sin ti nada pueden hacer, que vuelvan, Señor, al camino de la congregación, que es tu camino, y que ese camino, Señor, los lleve nuevamente a crecer en ti para hacerte agradable. Padre, gracias, porque estar en la verdad es algo que descansa mucho, que es muy lindo. Estar en la verdad, Señor, qué triste estar engañado, pero nosotros, Señor, estamos en la verdad es tu palabra. Gracias por permitirnos exponerla, por permitirnos mirar tu carácter, por permitirnos, Señor, conocerte más. Qué lindo que es conocerte, porque conocerte más nos ayuda a amarte más y amarte mejor. Padre, y por último oramos por cada uno de estos hombres, mujeres que están a nuestro alrededor, que son duros. Ayúdanos a no desfallecer en la oración por la salvación por ellos. Padre, uno no sabe, solo tú sabes cuándo el Evangelio puede entrar en su corazón y ellos crean en el Salvador y pasen de muerte a vida y tengan una condición espiritual diferente hacia la eternidad contigo. Gracias por permitirnos orar, por permitirnos entender lo importante que es esta área en la vida de la iglesia. Gracias porque podemos hoy orar y honrar tu carácter, honrar, Señor, quien tú eres. Gracias, Señor, te damos. En tu nombre oramos. Amén.